Daniel no se quiere ir del altar, mire. Amén, él quiere la bandera de Colombia. Bien, mis hermanos, mientras los niños van al segundo piso, usted abra las escrituras conmigo, por favor. Les quiero recordar, mientras abre las escrituras, Mateo 6:10, libro de Mateo capítulo 6, versículo 10. Quiero recordarles, hermanos, que toda la semana tenemos un programa que se llama Mañanas de Oración, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Amén. Y que los jueves estamos compartiendo el discipulado. Amén. Para capacitar a los discipuladores para que usted y yo hagamos la gran comisión. Amén. Es simplemente un bosquejo sencillo que compartimos para que usted se haga idea. Y cuando tenga el material, entonces, cuando vaya a compartirlo, ya usted tenga conocimiento de lo que va a compartir. Bien. Pero me están diciendo que este viernes próximo vamos a tener la celebración del Día de la Madre. Amén. ¿Cuántas madres se alegran? Lo vamos a hacer con las hermanas, las mamis de la iglesia. Por eso es un viernes. Está invitada usted, hermana. Véngase. El viernes 5 es. Tenemos entonces la celebración del Día de la Madre. Amén. Y también el 12, hermanos. Ese es el viernes 12 también. Vamos a estar con las parejas acá. Amén. Todas las parejas que están viniendo, mire, están viniendo más parejas nuevas, es decir, gente que está viniendo a la iglesia hasta ahora, que aún la misma gente de la iglesia. Entonces, extendemos la invitación para que todos nosotros, entonces, usted que tiene pareja, la traiga y el viernes reciba estas enseñanzas. Son, creo que 9 enseñanzas, hermano, importantísimas para el tema de pareja, el tema de familia. Amén. Me estoy volviendo famoso, mire, ya ahorita me están grabando. Amén. Bueno, entonces, el 5 y el 12. El 5, el Día de la Madre. El 12, el tiempo de parejas. Bien. Ahora sí, estamos en Mateo. ¿Lo tiene conmigo? Es muy conocido este versículo. Quizás desde niño, desde antes de ser evangélico, usted lo conoció. Porque este versículo dice, Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y estamos hablando del reino de Dios. Y esta mañana pedimos a Dios que nos bendiga a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y precisamente el título tiene que ver con venga tu reino. Venga tu reino a nosotros. Esta frasecita se ha utilizado mucho para las cosas que nos gustan. Usted ve pasar esa camioneta hermosa y ha soñado con ella, y entonces la gente dice, uy, venga a nosotros tu reino. ¿Cierto? Usted pasa por una casa así bien bonita, que a usted le ha gustado, siempre ha querido tener una casa así, usted pasó y la miró y dice, vénganos a nosotros tu reino. ¿Cierto? A los solteros, ven pasar una muchacha bonita, venga a nosotros su reino. Ojo, los solteros. ¿Eh? Entonces ese venga tu reino se ha utilizado para eso. Y es tan común dentro de nosotros, hermano. Alguna ocasión fui a hacer un funeral, cosas que no me gusta hacer, las hago porque soy pastor, y estamos tan acostumbrados al Padre Nuestro y a esas frasecitas.
Y yo recuerdo que yo me distraje en el momento y entonces antes de que yo predicara, predicó primero el diácono, el encargado que tenía el cementerio. Y él empezó a decir el Padre Nuestro y todas las personas, y yo recuerdo que yo también me fui como a... Entonces yo estaba allí, Padre Nuestro que estás en el cielo, y yo hice así cuando me acordé que yo era el pastor. Entonces, porque es muy común. Es muy común y nosotros repetimos toda la vida, gracias hermana, acerca de esto. Estamos hablando entonces del reino y es importante, hermanos, hablar del reino. Hemos trabajado algunos títulos que permítame recordárselos. Hablamos de la cultura del reino, hablamos de los derechos del reino, hablamos de los principios del reino y hablamos de los beneficios del reino de Dios. Amén. Porque tiene todo eso, el reino tiene eso y mucho más. Y recordamos, hermano, que este tema inició por allá en conexión con una frase en el libro de los Jueces que decía, en aquellos días no había ¿qué? No había rey en Israel. ¿Y qué pasaba? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Como no había rey, la gente hacía lo que se le daba el deseo. ¿Cierto? De allí nació ese principio. Y después, entonces, del libro de los Jueces, hermanos, apareció el tema de la monarquía. Ahí viene, entonces, viene la monarquía, vienen los reyes, hermanos. Los tres más famosos que nosotros conocemos es al rey Saúl, al rey David y al famoso rey Salomón. La monarquía tampoco sirvió. Por eso le digo que usted y yo, gane el que gane hoy, hermano, igual tenemos que salir mañana a trabajar. ¿Sí o no? Mañana hay que salir a camellar, hermano, igualito, a trabajar. Entonces no se afane por eso, no se ponga a pelear. Usted salga y vote por Abelardo. Ay, perdón. No vote por el que usted quiera. Pero no vamos a pelear porque igual hay que trabajar mañana. Si usted se ganara algo, pues, bueno. Entonces la monarquía, los reyes, por eso no existe ningún Mesías que pueda salvar a Colombia. El único Mesías que existe es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de Colombia. Amén. Ese sí. A ese sí lo vamos a buscar siempre. No hay. Ahí se comprobó, hermano. Ahora, de esto decíamos el otro día, que Dios no nos castiga a nosotros, o que la manera como Dios castiga al ser humano es dejándolo hacer lo que le da la gana. De esa manera Dios lo castiga, porque dejándolo hacer lo que usted quiere, usted se va a estrellar, yo me voy a estrellar. Ustedes recuerdan al hijo pródigo que le dijo a su papá, me voy de la casa y deme la parte de los bienes que me corresponde, y el papá le entregó y le dijo, váyase, mijo. Y el muchacho iba muy seguro que iba a vivir ahora sí muy bien. ¿Y qué pasó? Se estrelló con el mundo y cuando vio que no había más para dónde, regresó a la casa del Padre. Entonces Dios en realidad no nos castiga, o si Él nos castiga, lo hace dejándonos hacer lo que a nosotros nos da la gana o el deseo. De ahí salía esa frase. Entonces no había rey en Israel. Cuando vino entonces el tiempo de la monarquía de los reyes, nos dimos cuenta de que tampoco funcionan. Y como no funcionó eso, entonces, hermano, como no funcionó el tema de los reyes terrenales, entonces Dios mismo, hermano, viene para tomar esa autoridad, para tomar el reinado y entregárselo a la iglesia. Por eso Él, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vino y fue coronado rey. En primer lugar fue coronado rey de los judíos. Por eso San Juan, creo que San Juan 19, el primero que empieza a reconocerlo, o uno de los primeros que empieza a reconocerlo como rey, es precisamente Pilato. Porque Pilato entonces le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor le dice, te lo ha dicho. Y lo reconoce, dice. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz
el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. También creo que Natanael, cuando lo vio venir, le dijo: Señor, ¿eres tú el Rey que ha de venir? Jesús entonces viene y toma ese control. Y por eso, hermanos, en Mateo capítulo 4 decíamos, el primero también que aparece allí es Satanás. En Mateo capítulo 4, y lo lleva, y dice la Biblia, y le muestra los reinos de este mundo. Y le dice: todo esto te doy si se postra y me adora. Y el Señor le dice: no, yo no vine para eso. Yo solo le sirvo al Señor. Y por eso Él entonces se hace rey, pero escúchelo bien, se hace rey de los judíos, no rey de los gentiles. Hasta ese momento el Señor es el rey de los judíos, coronado con una corona de espinas, algo totalmente, hermano, descabellado, pero estaban coronando al verdadero rey de Israel, a Jesucristo, el rey de los judíos. ¿Y qué pasó? Entonces este reinado se abre, hermano, por primera vez se abre para los gentiles cuando Él resucita, cuando Él se levanta de entre los muertos y viene y nos da a nosotros la gran tarea, la gran comisión, diciéndonos: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Allí se convierte Él en el rey del mundo entero, diciéndonos a nosotros: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Incluye todas las naciones. Ahora no es solo el rey de Israel, sino que Él se proclama el rey del mundo. Por eso en Apocalipsis 19:19, más bien en Apocalipsis el 19:16, la Biblia lo menciona como el rey de ¿qué? El rey de reyes y el Señor de señores. Amén. Denle un aplauso al rey de reyes y al Señor de señores. Es allí, hermano, donde entonces Él une a toda la creación bajo su reinado, tanto judío como gentiles. Y es por eso que tenemos que pedir a ese Dios que venga ese reino a nosotros. Amén. Señor, venga y reina en nosotros. Y Él nos lo deja allí con el Padre nuestro. Nos enseña a que pidamos el reino. Hay que pedirlo, hay que pedirlo. Venga y reina en nosotros. Decíamos, en el individuo. Venga y reina en mi familia. Amén. Venga y reina en mi barrio. Venga y reina en Colombia. Amén. Los políticos son solo políticos, hermano. Pero el rey de Colombia se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces, debemos pedir el reino. A lo que estamos llamados nosotros es a pedir ese reino. Ahora, decíamos que es un reino presente y futuro a la vez. Que es lo que quiero que comprendamos en esta mañana, o en lo que Dios me llevaba a través de esta palabra. Que comprendamos como iglesia que es un reino presente, pero también es un reino futuro. Y por eso leíamos Lucas 17, el capítulo 17, en el versículo 20 y 21, permítame leérselo. Dice que preguntaron los fariseos, por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está ¿dónde? Está entre nosotros. Ya llegó el reino. Está entre nosotros. Jesús le dice a los fariseos: llegó, está entre ustedes, diciendo como diciendo: estoy aquí, yo soy el reino y estoy entre ustedes. Y por eso mencionábamos: en nosotros y con nosotros está el reino de Dios. Pero a la vez, hermano, también entonces se manifestará el reino más adelante.
El reino está en nosotros y vendrá a nosotros en el futuro. Todavía no se ha manifestado de todo el reino de los cielos. Entonces, Él está en nosotros, hermano, y por eso la Biblia menciona para el futuro. Escúchelo bien, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice la Biblia que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, ¿cómo? Sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Y qué más dice? Y reinarán. Amén. ¿Con quién? Con el Señor. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Está hablando de un reino futuro, de un reinado que viene para el futuro, pero que está aquí presente. Eso es lo que nos cuesta entender. Que comenzó aquí, que comienza en el individuo, que luego toma la familia, luego toma la sociedad, luego toma las naciones del mundo. El reino de Dios. Ahora, eso está en el presente, para ahora, para nosotros, pero también se manifestará en el futuro. Por eso leíamos o parafraseábamos el otro día Primera de Pedro 2:9. Hoy quiero que lo leamos porque Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. ¿Qué más dice? Real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y es ahí donde nos incluye a nosotros la palabra, porque ciertamente algunas personas dicen: pastor, si usted mire Apocalipsis capítulo 20, eso es para los mártires, ellos son los que van a reinar con Cristo. Bueno, es una manera de pensar, pero aquí Pedro nos incluye a nosotros, diciéndonos: nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Y luego dice lo que tenemos que hacer: dar a anunciar. Así que allí nos incluye a todos los que anunciamos el reino de Dios. Dios nos llama también para que un día en el futuro reinemos con Él. Y en el presente también. Eso es lo complicado de las escrituras, que mientras usted está leyendo un versículo que fue para un tiempo, para una generación, para un pueblo hace 4000 años atrás, también nos sirve a nosotros en este tiempo. Y entender eso pues no es tan fácil, hermano. Pues lo que quiero decirle a usted en esta mañana, hermano, es que comprendamos que como ciudadanos del reino, Dios está reinando ahora en nosotros y reinará también en el futuro con la humanidad. ¿Alguien alaba su nombre? Amén. Y por eso viene aquí esta partecita. Hay dos invitados a ese reino, hermano. Hay dos invitados. Y el primer invitado es la iglesia del Señor Jesucristo, que son los cristianos, son la iglesia. Por eso si usted mira el versículo en Apocalipsis capítulo 20, está hablando: sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Daniel nos lo confirma en el capítulo 7, en el versículo 27, dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos bajo todo el cielo sea dado al pueblo ¿de quién? De los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Daniel está hablando en el Antiguo Testamento y se está refiriendo a nosotros, los santos del Altísimo. Dice: cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Amén. Se está refiriendo a la iglesia. Usted y yo estamos invitados a reinar con Cristo. Por eso nos decía un profesor del seminario: por eso estudie, para que usted haga parte, no pare de estudiar nunca, porque cuando lleguemos allá, si usted no estudió, no se vaya a enojar si lo mandan a lavar los baños del cielo.
Por eso tenemos que prepararnos, porque vamos a reinar con Cristo. Y lo vamos a hacer aquí en la tierra. Por lo menos es nuestra doctrina, o lo que nosotros creemos. Alguien decía que de repente en aquel día, hermano, suceda de manera distinta, y no faltará la persona que salga y le diga a uno: ¡ja! ¿Y usted lo que enseñaba, pastor? No podemos acertar tan precisamente, pero por lo menos es lo que nosotros creemos, hermano. Que nos vamos con Cristo. Recuerde que se lo mencionaba. Nos vamos con Cristo, somos arrebatados, ¿cierto? ¿Cómo? Yo no sé. Ya se está hablando de los extraterrestres. Nos vamos con Cristo y vamos a estar en tremenda fiesta en el cielo. Y usted es invitado. Y el Señor mismo nos va a servir allá en el cielo. Imagínese usted. Él nos va a servir. Mientras tanto, aquí seguirá reinando Satanás y el anticristo. Y que el Señor nos guarde de no quedarnos acá. Por lo menos es nuestra creencia, nuestra doctrina, ¿verdad? Pero después Él viene a reinar. Después de que termine la gran tribulación, entonces Él viene a reinar con los santos. ¿Cuántos alaban su nombre? Y entonces Él le va a decir: venga para acá, William, venga para acá, Julano, venga para acá, Perano, usted me sirve, vámonos a reinar. Dios mío. Y no solamente los hombres, a las mujeres también, las reinas. Usted que siempre soñó con ser una reina, hermana. ¿Ah? La reina de Colombia no le va a dar ni por los tobillos a usted, porque usted es una reina del reino de los cielos. Pastor, con estas medidas, sí, eso es lo bueno del reino. Por lo menos los reyes eran casi todos gordos, ¿no? Las hermanas también van a reinar. Vamos a reinar con Cristo. Somos invitados nosotros a reinar con el Señor. Y eso, hermano, ya tiene que ayudarnos muchísimo a nosotros para serle fiel a ese rey y ser fiel a ese reino. Por eso el apóstol dice: ¿y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si hubiera un amigo con nosotros aquí esta mañana, le quiero decir que recibir a Cristo es recibir al reino. Y que recibir a Cristo y recibir el reino nos hace ser ciudadanos del reino. Por tanto, está invitado a una gran cena en el reino. Y también está invitado a reinar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso es maravilloso. Eso nos hace levantar la cabeza. Nos hace caminar un poquito más derechos. Y no con orgullo, sino con alegría, que somos parte de eso. El Señor nos invita a ser parte de eso, a usted y a mí. Pero no solo nosotros, hay otro invitado. Y está con nombre propio. Es el rey David. Y en esto se conoce como el pacto davídico. Ojo, el pacto davídico, no el pacto histórico. El pacto con David. Es que volvámonos otra vez, dentro de todo el tiempo de los reyes, que fue un fracaso, hubo uno que se destacó. Y el Señor lo está invitando a él también, para que venga y reine con nosotros. El segundo al mando en ese reino del Señor Jesucristo se cree que es el rey David. ¿Y de dónde saca usted eso, pastor? Ezequiel lo profetizó en Ezequiel capítulo 27, versículo 37, versículo 24 y 25. Leo, dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos, para siempre, dice la palabra. Y termina diciendo: y mi siervo David será ¿qué? Príncipe de ellos para siempre. Aleluya.
Mire usted el nivel en el que nos pone Dios a nosotros, la iglesia. Esto no lo han comprendido los judíos todavía. Porque cuando a un rey le montan otro rey, se pone celoso, hermano. Por eso cuando le dijeron a Herodes que van a ser el rey de los... ¿Cómo se le ocurre si el rey soy yo? Por eso cuando al diablo que se cree el príncipe, el rey de ese, hablan de que nosotros somos reyes y sacerdotes, él no aguanta, mucha envidia. Pero a usted y a mí el Señor nos llamó a ser parte de ese reino, a reinar, y también al rey David. Ahora, mi pregunta, voy llegando al corazón de la enseñanza esta mañana, hermano. ¿Por qué David? ¿Por qué David? Y a mí me respondí esta mañana porque fue el único rey que, pese a sus errores, entendió lo que significaba el reino presente y el reino futuro. Allí es donde quiero llegar, iglesia. Entender que hoy el Señor está reinando en nosotros y Él reinará con nosotros. Y la Biblia nos muestra, mi amado hermano, que David fue ungido rey antes de ser nombrado. Que David fue reconocido rey en una sola tribu. Y que David finalmente fue reconocido rey de todo Israel, hermano, mucho tiempo después. Y permítame leerle, porque Samuel estaba llorando por el rey Saúl. Mire usted, la esperanza en un hombre. Ayer nos lo decía la pastora Andrea aquí, que ponemos la confianza en un hombre, sea Abelardo, sea Cepeda, sea Paloma, sea Miguel, sea el que sea, hermano, aquí ninguno nos va a ayudar. Amén. La esperanza puesta en un hombre. Entonces, David fue ungido como rey y Samuel estaba llorando, y en el capítulo 16 versículo 1 dice: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. El rey lo tiene escogido el Señor. Ahora, ¿usted se imagina si David, hermano, no hubiera dominado eso? ¿Cómo hubiese sido su comportamiento con sus otros hermanos? Aquí está el rey, papá. Límpiame los zapatos. Al rey, al futuro rey de Israel, lo mandaron a llevarle los quesos y los panes a sus hermanos que estaban en la guerra. Todavía ni su papá había entendido que el muchacho era el rey de Israel. Pero luego entonces más adelante los ancianos de Israel, de Judá, por lo menos los de Judá, lo reconocen en 2 de Samuel capítulo 2 versículo 4, dice: y vinieron los varones de Judá y ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. Solo una parte. Y luego, hermano, qué paciencia la que tiene este hombre. Y luego entonces, hermano, en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 3 dice: y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón. Delante de Jehová ungieron a David como rey de todo Israel. Pero aquí está a donde quiero aterrizar esta enseñanza. Es que aun cuando él había sido nombrado rey, había sido ungido como rey, él estaba viviendo situaciones difíciles, pero siempre se comportó como un rey. Es entender que hoy soy un rey. Soy un rey llevado, pero soy rey. Soy un rey como un rey quebrado, más quebrado que una galleta en el bolsillo de atrás, pero soy rey. Oiga, soy un rey con situaciones, hermano, con problemas en la familia, con situaciones, pero soy rey. ¿Lo entiendes o no lo entiendes?
David entendió eso. Y eso le extendió la invitación para ser parte de los que van a reinar con el Señor. Y Dios necesita, hay dos invitados, la iglesia y el rey David. O sea, usted y yo y David somos los invitados a reinar con el Señor. Pero tenemos que entender, hermano, que se nos dio un reino presente y un reino futuro. Y por lo tanto, yo tengo que comportarme como un rey en el presente, así esté pasando por las crisis que esté atravesando. Y eso fue lo que entendió David. Y eso fue lo que lo acreditó para ser parte y para reinar. Y es lo que nos capacita a nosotros, la iglesia, para reinar con el Señor. Entender que el reino de los cielos ya llegó a nosotros. Somos reyes. Santísimo Dios, entender eso es complicado. Y vamos a ver entonces la escena. Ahora sí me dieron ganas de predicar. Primero de Samuel 22, 1 y 2. Esta historia me gusta, me encanta. Mire cómo David demuestra que él es un rey. Primero de Samuel 22, 1 y 2 dice: y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Adulam se llamaba el colegio donde yo hice mi bachillerato. Y cuando iba para allá, se burlaban de mí diciendo: vaya para la cueva de Adulam. Era un bachillerato que validamos en un centro de rehabilitación. Adulam, la cueva de Adulam, dice, a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los quienes, ojo, los afligidos, todo el que estaba ahí, Padre, y todos los que se hallaban, ¿cómo? Amargados de espíritu. Pero dice la Biblia, y fue hecho ¿qué? Rey. ¿Usted se imagina la iglesia que le tocó que pastorear a David? Amargados, afligidos y endeudados. ¿Quién podía diezmar en esa iglesia? Nadie, hermano. Todo el mundo endeudado. Pero cuando usted y yo entendemos que somos reyes, hermano, cambiamos los ambientes. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Cuando usted dice: venga a nosotros tu reino, Jesús dice: ya el reino llegó. Sí, pero es que no se nota, Señor. No importa. ¿Sabe? David fue ungido como rey y fue ahí donde vinieron los problemas para él. Porque Saúl se puso celoso y lo intentaba matar. Pero David tuvo paciencia. Y no todos lo reconocieron, hermano. Solo, mire, la primera vez que lo ungieron como rey, lo hicieron una reunión privada. Fue solo la familia. Y lo nombraron como rey de Israel. Y los hermanos de él, usted va a mirar más adelante, que ni siquiera le tenían respeto. No lo reconocían como rey. Y note que Israel no lo reconocía, solo Judá vino a reconocerlo después de los triunfos tan grandes que Dios les dio. Y cuando ya ven que este muchacho realmente Dios está con él, entonces toda la nación reconoce que él es el rey. Y es eso lo que lo capacita para ser parte de los que vamos a reinar con el Señor. Y escúcheme bien, es lo que lo capacita a usted y a mí, hermano, como un embajador del reino de los cielos, porque usted y yo estamos llamados a cambiar ambientes. Alguien alaba su nombre. Si hay algún amargado entre nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Cambiar el ambiente. Somos reyes. Puede ser que hoy, hermano, no se me note el reinado por ningún lado. Este es el rey. Nosotros teníamos un perro que se llamaba Príncipe. Príncipe era muy bonito, tenía un pelo, una cosa hermosa. Pero el Príncipe fue envejeciendo. Y eso llegaron pulgas y garrapatas. Se le cayó el pelo. Y un día llegó un compadre mío a la casa borracho y se quedó mirando así. Dijo, mi mamá le dijo: a ver, Príncipe, eche para allá. Y dijo:
Ay, no. Si ese es un príncipe, yo soy un rey, Dios. A veces, hermano, nosotros estamos así, creemos que porque estamos pasando por un momento difícil, hermano, entonces nosotros no somos reyes y nosotros estamos llamados a reinar con Cristo. Pero ahora, David no arregló la situación de esa gente, hermano, después, cuando fue rey de Israel, cuando tuvo el poder, porque uno aspira, ¿cierto? Cuando yo sea el pastor de la iglesia, yo sí voy a cambiar. Cuando yo sea el presidente de la iglesia, yo sí voy a cambiar. No, esto empieza a cambiar, es ahora. Cuando yo tenga plata, entonces esto va a cambiar. No, es ahora. Es reconocer que aquí frente a ustedes está parado un rey. Gordito, sí, feito, sí, pero rey. Que ahí está usted, y así es, dijeron, y aleluya. Es que yo dije gordito, feito, y dijeron, así es. Y yo digo, así sea. Es entender, amada iglesia, hermano, que usted y yo somos reyes y tenemos que comportarnos como reyes. Y si la situación, si la gente que nos rodea son amargados, endeudados y afligidos, yo estoy aquí para hacer los ejércitos del reino de los cielos. Gente diferente, gente que cambie, gente que crea que se puede. Eso nos acredita, eso nos capacita para reinar. Es ahí donde estamos, hermanos, capacitados para reinar. De lo contrario, no, usted está esperando que se le arregle la situación no, es usted ahora que se comporte como rey, que llegó a la cueva de Adulán y dijo, esto tiene que cambiar. Y cambió. ¿Sabe qué hizo David de esos 400 amargados, afligidos y endeudados? Hermano, los convirtió en matadores de gigantes. Los convirtió en un ejército, hermano, fuerte para pelear. Fue la gente que lo vino a ayudar. Era el proceso que Dios tenía para el rey David. Quizás la situación que usted está enfrentando hoy es el proceso, es a lo que Dios te está capacitando, hermano, para que cuando llegue la abundancia o cuando llegue la bendición, usted esté firme por la patria. Bueno, Señor, se me sale, pero perdone. Ya hoy se acaba eso. Donde lleguemos a perder, Dios mío. Ahí sí que no. Qué firme, ¿verdad? Escuche, que llegamos a perder, nos metemos en la cueva de Adulán. No, ya, póngase serios, hermano. A ver, recoja los espíritus. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted se comporte como un rey ahora. Como un rey. Que le tocó un esposo amargado. Usted está llamada para cambiar esos ambientes. Y nadie dijo amén. Que le tocó una esposa afligida. Usted está llamado para cambiar esos ambientes. Y ya yo le he enseñado cómo se cambian esos ambientes. Invítela al centro comercial, invítela. Eso cambia los ambientes. Usted, hermano, que estamos endeudados, ay, pastor, de eso ni hable. Yo me vine para el culto a descansar un poquito de las deudas. Usted acá hablando de las deudas. Si está endeudado, Jesús te hizo un rey. Y ya no vas a caminar, hermano, como un pobre. No, David desde el principio se comportó como un rey. Y lo que viene para nosotros como iglesia es maravilloso, hermano. Por eso, cuando salimos a predicar, le decimos a la gente, la mejor vida es la vida cristiana. Aquí, ahora. Y usted puede hacer, hermano, de su pedacito un reino de Dios. Puede traer el reino de Dios a su pedacito. Me decía mi amigo, ay, William, ¿sabe qué? Eso no es fácil lo que usted está diciendo, pero hay que empezar a reírse de la vida, dijo. Me regalaron un lote por allá y hice un ranchito de paroy. Y caían, cuando empezó a llover, caían las gotas. Y yo dormía con una olla en el pecho ahí, tac, tac, tac. Ay, Dios mío, ¿y cómo no renegar así? ¿Cómo no renegar? Entonces mi esposa dijo, uy, póngale un plástico a eso para que ya podemos descansar. Y puse un plástico grande y ya.
Pero un día llovió tanto, 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 tanto. Y ese plástico recibió tanta agua. Y tumbó el paro. Y quedamos parados así, hijo. Pero nunca nos habíamos reído tanto con mi esposa y con la niña temblando. Terminamos en un rinconcito riéndonos. Y ahí fue donde Dios empezó a bendecirnos. Claro, hermano. Entienda que usted es un rey. Llevado, pero es un rey. Quebrado, pero es un rey. Su esposo, hermana, es un rey. Llevado, pero es un rey. Es un rey. Pero no es un reino ni siquiera de aquí. Es un reino de allá. Cuando Herodes le preguntó, ¿es usted el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Pero le quiero aclarar una cosa, señor Herodes. Es que mi reino no es de este mundo. Mi reino es de allá. Por eso, hermano, el cristiano debe ser la persona más feliz que pisa la tierra. Así gane el que gane hoy, usted sigue siendo feliz. Amén. Así pase lo que pase, vengan las noticias que vengan, suceda lo que suceda, usted es un rey. Y esto es lo que nos capacita, amada iglesia. Hay un coro que cantábamos, yo no sé, mi pastor. Ya nos tenemos que ir a votar ahorita. Dice, soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza. Estoy dándole un especial esta mañana a usted. Y yo canto bonito, se me oye feo, pero canto bonito. Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, escúchelo bien, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús. Él es el Rey, hermano. Póngase en pie y párese como un rey, como un sacerdote. Y adoremos al que es digno de recibir la gloria. Él es el Rey de Colombia. Él es el Rey de su casa. Él es el Rey de su vida. Si usted y yo se lo permitimos, hermano. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, dice al honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, Aleluya. a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús. Puede ser que esté atravesando la situación más difícil, hermano, en tu vida. Puede ser en tu familia, una crisis familiar.
Puede ser una crisis de salud, hermano. Puede ser una crisis económica, yo no sé. Puede ser una crisis de depresión. Se nos quitan las ganas de vivir, no queremos vivir. Cualquiera que sea, por favor, entiende que tú eres un rey. Por favor, entiende esta mañana que eres un embajador del reino de los cielos. Entiende que su reino tampoco es de este mundo. No te afanes por las cosas que suceden en este mundo, que su reino no es de aquí, su reino es de allá. Que reinaremos con Él en este mundo es otra cosa. Cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, que estemos enfrentando, hermano, tenemos que comportarnos como reyes, porque esto nos acredita, esto nos capacita, esto nos da la invitación para reinar con Él. Somos los invitados a reinar con Jesús. Y habrá gente que te rodea, gente amargada, te va a rodear gente amargada, te va a rodear gente endeudada, gente con crisis, hermano, pero tú y yo estamos llamados como reyes a cambiar esos ambientes, a compartirle a ese vecino que se pelea con la esposa todo el tiempo, la esposa con el esposo allí. Este rey está llamado a cambiar esos ambientes. Cualquier situación, hermano, no lo puedes olvidar, que tú eres un rey, que tú eres un rey, y ese reino comenzó ya, ahora, en el presente, no cuando tengas lo que tanto anhelas, no, es ahora. El reino de Dios llegó a tu vida el día que aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador. Si no has disfrutado de ese reino, es porque no has querido. Recuerda las palabras del hermano del pródigo: Padre, he vivido contigo aquí, no te he desobedecido en nada, he estado aquí y tú no me has dado un corderito para matarlo y comérmelo con mis amigos. Tenemos todo, hermano querido, como hijos de Dios, como reyes y sacerdotes para reinar en esta tierra. Solo compórtate como un rey frente a tu cueva. Compórtate como un rey frente a tu adulán. Compórtate como un rey, cualquiera que sea tu situación. Camina como rey. Eres un rey, eres una reina, eres un siervo del Señor. Y eso es lo más poderoso que Dios te puede dar en esta mañana. Así hayan lágrimas, así haya sufrimiento, cualquier cosa que sea, hermano, siempre no puedes olvidar que tú eres un rey. Soberano Dios, Dios omnipotente, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, exaltado seas tú, coronado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Te adoramos, Rey. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Es Él que reina. Gracias, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús. Padre, bendigo a este pueblo, bendigo a la Iglesia Interamericana Nueva Jerusalén, a cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos aquí presentes. Permite que la palabra encuentre un lugar en el corazón de ellos, de nosotros, Señor, y que se quede con nosotros, papá. Ayúdame a comportarme como un rey.
Ayúdame a comportarme como un sacerdote. Ayúdame a cambiar los ambientes, Señor amado. Cualquiera que sea el ambiente donde me toque que vivir, estaré allí presente, Señor, reconociendo que el reino ha llegado a mi vida, Padre. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor. Aleluya. Dele un aplauso fuerte al Rey. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús.